En 2016, vivía solo en una pequeña casa en el campo donde raramente alguien pasaba por mi casa, a menos que fuera un repartidor. Ese día salí del trabajo a las 8:00 y después del largo viaje, llegué a casa alrededor de las 9:00. Mientras bajaba por el camino de tierra y llegaba a mi casa, vi a una mujer parada en la puerta principal. Me sorprendió bastante ver a alguien en mi casa a esa hora del día, y más aún al no haber ningún coche en las cercanías. Aparqué en el camino y me acerqué cautelosamente mientras observaba a mi alrededor. La mujer, que parecía tener unos 20 y tantos años, me sonreía ampliamente y me saludaba con la mano mientras me acercaba. «¿Qué haces aquí?» «Creo que te has equivocado de casa», le dije, pasando a su lado y poniéndome entre ella y la puerta. Dijo que estaba intentando obtener direcciones para llegar al pueblo. Una solicitud extraña considerando que no tenía coche y no explicaba por qué estaba tan lejos en mi casa. De todos modos, le indiqué que bajara hasta la carretera, girara a la izquierda y que eso la llevaría directo al centro del pueblo. Ella me miró, todavía sonriendo, y me agradeció, pero en lugar de marcharse intentó seguir hablando conmigo, de una manera claramente coqueta, lo cual, en ese contexto, era casi escalofriante. Traté de cortar la conversación varias veces, pero entonces preguntó si podía quedarse conmigo para calentarse un poco. Obviamente dije que no. Aún así, ella seguía sonriendo e intentando convencerme, pero reiteré que no la dejaría entrar. Luego abrí la puerta, entré y la cerré con llave detrás de mí. Incluso consideré llamar a la policía porque todo era realmente extraño. Sin embargo, escuché cómo se alejaba del porche y la vi desaparecer en la oscuridad hacia la carretera. Una vez que se fue, dejé la ventana, tomé una bebida, me senté en el sofá e intenté olvidar el incidente. Abrí mi portátil y puse un programa de Netflix mientras me relajaba por la noche. Estaba realmente cansado y me quedé dormido quizás a los 15 minutos, pero me desperté sobresaltado por un golpe en la puerta. Solo pasaron unos segundos antes de que golpearan de nuevo, y entonces una voz femenina pidió que saliera a la puerta. Sabía que era la misma mujer de antes, pero en lugar de responder, fui a la ventana para confirmar que era ella antes de llamar a la policía. Sin embargo, cuando miré, había casi una docena de hombres fuera de mi casa, algunos dispersos entre los árboles al lado del camino y otros esperando cerca del porche. Llamé a la policía y estaba literalmente temblando mientras esperaba, escuchando cómo se movían alrededor de la casa y hablaban entre ellos. Uno de ellos mencionó algo sobre otra casa, pero no pude entender nada más sobre por qué estaban allí. Aunque nunca intentaron forzar la entrada, la mujer seguía golpeando y llamándome, pero eso era todo. Cuando finalmente llegó un coche patrulla, todos corrieron hacia el bosque en una dirección que solo llevaba a un área aún más densa. Eventualmente, 3 días después, me enteré de unas noticias desafortunadas y horribles. Uno de mis vecinos, que vivía en una casa más abajo en el camino, había desaparecido después de no tener noticias de él. Encontraron su puerta delantera sin cerrar y su casa parecía normal, como si no hubiera habido un robo a la fuerza. Creo que él pudo haber sido víctima de lo que me sucedió a mí, lo que hace que mi encuentro con esas personas sea aún más aterrador, sabiendo que yo también podría haber desaparecido. Esa noche, trabajaba un turno más tarde de lo habitual como conductor de Uber en mi ciudad. Por la mañana había tenido un contratiempo, así que no comencé hasta pasadas las 8:00 p.m. Era la primera vez que trabajaba tan tarde, así que no sabía qué esperar en cuanto a la cantidad de servicios que podría tener. Sin embargo, pronto obtuve mi respuesta porque a las 11:00 solo había realizado 4 viajes. Estaba considerando cambiar a Uber Eats para ver si tenía mejor suerte cuando recibí otra solicitud de viaje. Era un trayecto de 35 minutos, lo cual era bueno para mí porque significaba que ganaría más. Acepté y llegué al punto de recogida, que era una estación de tren a pocos minutos de distancia.
Conduje lentamente por el estacionamiento buscando señales de la persona que debía recoger. Después de dar una vuelta completa y no ver a nadie, aparqué y esperé. No había ni un solo coche en el estacionamiento, y ni siquiera creo que hubiera trenes de pasajeros a esa hora de la noche. Pensé que tal vez habían puesto la ubicación incorrecta, pero antes de enviarles un mensaje, vi a un hombre acercarse a mi coche. Llevaba una sudadera oscura con capucha, y aparte de confirmar que el viaje era para él, no habló. Comencé el viaje, y el hombre permaneció callado en el asiento trasero, sin siquiera sacar su teléfono o nada, solo mirando hacia adelante. No quería ser ese conductor que siempre intenta entablar conversación, así que simplemente conduje en silencio. Mientras conducía, algunas veces miré rápidamente al hombre en el espejo. Sus ojos estaban fijos directamente en mí. Esto no era algo inusual al conducir gente, pero por alguna razón, con este hombre se sentía realmente inquietante. No apartaba la mirada. Me miraba fijamente hasta que yo apartaba la vista. Después de un viaje de 35 minutos bastante inquietante, finalmente llegué a la ubicación de destino, que no era una dirección, sino un lugar específico que el hombre había marcado en el mapa. Esta ubicación específica estaba al final de un campo abierto cubierto de densa niebla. Miré hacia atrás en el espejo y vi al tipo todavía en el coche, sin moverse. Sal. No estaba seguro de haberlo escuchado bien, así que giré mi cuerpo y lo miré. Me miró a los ojos con una mirada aterradora y lo dijo de nuevo. Sal. Sentí mi cuerpo tensarse y antes de que pudiera pensar qué hacer, vi desde el rincón de mi ojo a varios otros tipos corriendo hacia mi coche. Eran 2 o 3, todos con bates o cuchillos y llevando sudaderas oscuras que les cubrían la cara. Rodearon mi coche justo cuando lo puse en marcha, pero lograron abrir las 2 puertas traseras e intentaron saltar dentro. El hombre dentro del coche me gritaba e intentaba alcanzar y abrir mi puerta, probablemente para empujarme fuera. A medida que ganaba velocidad y me alejaba del grupo, el hombre dentro cayó de nuevo en el asiento trasero y luego saltó al camino. Todos los hombres desaparecieron en la niebla justo después de eso. Seguí conduciendo. Llegué a una gasolinera a unas millas de distancia con ambas puertas traseras aún abiertas y balanceándose, y había abolladuras por todo mi coche que creo que hicieron mientras me alejaba. Un oficial me encontró en la gasolinera para tomar mi declaración y otro fue al campo donde ocurrió, pero el grupo ya no estaba por ninguna parte. Encontraron un teléfono en el camino, que era el que se usó para reservar el Uber. Probablemente se le cayó del bolsillo al tipo cuando saltó de mi coche, pero resultó ser un teléfono que había sido reportado como robado, no más de 1 hora antes de que lo recogiera. Todo esto parecía ser un plan elaborado para robar a varias personas, incluyéndome a mí. Es difícil asumir que simplemente me habrían dejado ir sin hacerme daño y dejarme contactar a la policía de inmediato. Probablemente habrían hecho algo para asegurarse de tener tiempo para escapar en mi coche sin ser atrapados. No sé qué habría pasado, pero sé que apenas logré escapar esa noche. Tenía 18 años y acababa de mudarme a otro estado para empezar la universidad. Solo quedaban unos días para que comenzaran las clases, pero quería aprovechar para explorar un poco mientras tuviera la oportunidad. La zona alrededor del campus estaba llena de bosques y colinas, con un montón de actividades al aire libre para hacer. Así que encontré un sendero que parecía atractivo y una tarde me dirigí allí para recorrerlo. En internet decía que solo era un paseo de 2 horas, así que no llevé mucho. Solo una mochila con agua. No había otros coches aparcados en el lugar específico, lo que me hizo pensar que no había nadie más en el sendero, pero no muy lejos me crucé con otro excursionista. Estaba sentado en un árbol caído al lado del camino y asintió con la cabeza cuando pasé a su lado. Parecía que estaba de vuelta porque estaba sudado y algo sucio, como si llevase un rato fuera. Continué caminando unos 30 minutos más, simplemente concentrándome en mí mismo y escuchando música, cuando de repente oí la voz de un hombre gritando:
Me giré y vi que era la misma persona que había pasado antes, haciendo señas para llamar mi atención. Me detuve y esperé a que se acercara corriendo. Me preguntó por el nombre del sendero en el que estaba con un tono interrogativo, y le confirmé que sí, que era el que estaba siguiendo. Luego señaló hacia mi derecha. Miré y vi que entraba en los árboles otro sendero. Parecía prácticamente idéntico, ya que ninguno de los dos era más que una delgada línea de tierra. La gente suele perderse en esta sección tomando el camino equivocado. Sonreí y le agradecí, aunque definitivamente fue un poco extraño. Sin embargo, parecía amable y no tenía otra intención que ayudar. Mientras empezaba a caminar por el sendero que me indicó, él continuó detrás de mí. Me explicó que había vivido aquí durante años y que recorría este camino casi todos los días, y le disgustaba escuchar que los nuevos excursionistas se perdieran. Supongo que en ese momento tenía sentido para mí, así que seguí conversando, aunque no tenía otra opción, ya que él estaba justo detrás de mí. Pero después de unos minutos, la conversación se apagó y simplemente caminamos en silencio durante un rato, uno al lado del otro, sin hablar. El sendero era recto y largo, y fue después de unos buenos 45 minutos que me di cuenta de lo lejos que habíamos caminado, sabiendo que se suponía que era un sendero de solo 2 horas. Pensé que para entonces ya debería haber comenzado a cerrarse en un bucle. Justo cuando empezaba a pensar en esto, tropecé con algo. Era un viejo riel de tren medio enterrado en la tierra. Sorprendido, levanté la vista, y no muy lejos del sendero, vi una mina abandonada. Era un pequeño agujero que se adentraba en la colina, rodeado por 3 viejos pilares de madera en la entrada y algunos rieles de tren que se adentraban en ella. Me acerqué y miré hacia el interior, pero la luz exterior no llegaba muy lejos. Estaba completamente oscuro y era imposible saber cuán profundo era. Mientras estaba fuera de la entrada, el hombre se acercó por detrás. Me giré y lo vi parado a solo un par de pies de distancia, pero su expresión era seria, y no sé cómo describirlo, pero ya no tenía esa apariencia inofensiva. «Entra», dijo con una voz monótona y escalofriante, que no se parecía en nada a cómo había hablado antes. Era una orden aterradora. Sin dudarlo, empecé a correr. Intentó alcanzarme y detenerme, pero una vez que me alejé unos metros, no escuché que me siguiera. Al entrar en los árboles, miré hacia atrás y el hombre había desaparecido. Debió haber entrado en la mina abandonada. Corrí todo el camino de vuelta hasta la primera parte del sendero. Llegué a mi coche y dejé el bosque. Esa, siendo mi primera experiencia real fuera de mi ciudad natal, fue realmente desafortunada, pero creo que me enseñó mucho. Confié ciegamente en una persona que acababa de conocer, y podría haber sido lo último que hiciera si hubiera entrado en esa mina. No creo que hubiera salido de allí.